Bienvenidos, queridos estudiantes. Les saluda la profesora María Fernanda Sánchez, docente nacional del área de educación artística. El día de hoy, en el 9º grado, estaremos hablando sobre los dramaturgos y las obras teatrales más representativas. ¿Alguna vez has escuchado o leído el nombre de algún dramaturgo importante? ¿Has leído alguna vez algunas obras teatrales? Desde tiempos remotos, las artes escénicas han sido la forma de expresión y rebelión social más popular e ilustre. Una obra de teatro u obra teatral es una forma literaria normalmente constituida por diálogos entre personajes. Los primeros dramaturgos de los cuales se tiene referencia en la literatura occidental son los antiguos griegos, principalmente Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Años más tarde, el teatro es adoptado por el Imperio Romano, aunque lo hará por su naturaleza pedagógica, que transformará en propagandística por su capacidad romanizadora y su potencial como entretenimiento. En Occidente, por influjo de la Iglesia, el teatro pasa a estar desnotado y aunque siga produciéndose incluso bajo la tutela eclesiástica y como elemento evangelizador, no contará con dramaturgos que pasen a la posteridad, siendo la mayoría de los textos que han sobrevivido de autores anónimos. Con el restablecimiento del dinamismo comercial en Europa y la aparición de nuevas entidades políticas alejadas del control eclesial, vuelve el teatro a las ciudades y a las cortes nobles. Se destacan en esta época Juan de la Encina y Fernando de Rojas. En el siglo XVI se destacan dramaturgos como Jean de la Pérouse y Étienne Jodelle en Francia, Nicolás Maquiavelo, Giovanni Fedini, Pietro Arentino en Italia. Lope de Vega, llamado el Fénix de los Ingenios por Cervantes, escribió más de 500 comedias. Entre las más famosas están Fuenteovejuna, El Caballero de Olmedo y La Dama Boba. Miguel Cervantes, novelista y dramaturgo conocido por sus entremeses, también es autor de la considerada hoy la mejor tragedia del siglo de oro, La Numancia. Se destaca además el ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha. En el siglo XVII en Inglaterra se destaca William Shakespeare, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon o simplemente el Bardo. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Entre sus obras se destacan Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, El Rey Lear, Macbeth, Coriolano, Timón de Atenas, entre otros. En Francia surge un gran renovador de la escena, Molière, pero también son muy apreciados Pierre Corneille y Jean Racine. En España se destacó Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo trágico. Sus obras y autos sacramentales aún se siguen representando en todo el mundo. En Alemania se destaca Johann Wolfgang van Goethe y su Fausto, pero también Friedrich Müller y Gotthold Ephraim. En el siglo XIX se destacan Henrik Ibsen, creador de La Casa de las Muñecas, y Friedrich Schiller, creador de Guillermo Tell. En español son conocidos el Duque de Rivas, José Zorrilla, José Echegaray, Ángel Guimerá y Manuel Bretón de los Herreros. En el siglo XX se destacan Harold Pinter, Eliot Tom Stoppard, Ben Elton y John Osborne. El teatro en América, en un espectro más contemporáneo, encontramos soberbios exponentes como los uruguayos Mario Benedetti y Ricardo Prieto, o los mexicanos Luis Basurto y Vicente Lereño. Recuerda leer alguna de estas grandes obras de la literatura y del teatro mundial. La historia ambientada en Verona empieza con una trifulca entre los integrantes de las familias enemigas Montesco y Capuleto, la cual es finalmente impedida por el príncipe, quien les advierte que no permitirá más peleas. Romeo le confiesa a su amigo Benvolio que está triste porque su amada Rosalinda no le corresponde. Por otro lado, Paris le pide al señor Capuleto la mano de su hija Julieta. Este acepta y prepara una fiesta de máscaras. Benvolio y Romeo se enteran de dicha fiesta y junto con Mercucio deciden ir para que Romeo olvide a Rosalinda. Es en esta fiesta donde Romeo conoce a Julieta y se enamora de ella a primera vista, olvidando por completo a Rosalinda.
Ambos también se enteran después de conocerse de que son de las familias enemigas. Terminada la reunión, Romeo se dirige al balcón de Julieta y se entera de que ella le corresponde, pues la escucha hablar de su amor por él. Romeo entonces pide a Fray Lorenzo que los case. Este acepta, pues desea unir a las dos familias. De esta manera Romeo y Julieta se casan al día siguiente secretamente. En una plaza de Verona, los amigos de Romeo, Benvolio y Mercucio, se topan con Tebaldo, quien está molesto porque vio a Romeo en la fiesta de su familia. Así que empieza una pelea en la que muere Mercucio. Romeo mata entonces en venganza a Tebaldo y huye. Julieta se entera de la muerte de su primo Tebaldo, pero sigue amando a Romeo. El príncipe destierra entonces a Romeo, quien se encuentra escondido donde Fray Lorenzo. Este le aconseja que vaya donde su amada y luego se marche de la ciudad. Esa noche la pareja se encuentra y Romeo parte después a Mantua. La situación se agrava, pues Julieta se entera de que en 2 días deberá casarse con Paris. Julieta pide entonces consejo a Fray Lorenzo, quien le expone su plan. Bebería una pócima con la que fingiría estar muerta durante 48 horas para evitar su boda con Paris, y al despertar se encontraría con Romeo y huiría. Ella entonces, guiada por su pasión, acepta. El fray envía a un mensajero a advertirle a Romeo sobre este plan, pero este no llega a tiempo, pues Romeo se entera por otros medios de que Julieta estaba muerta. Romeo se dirige entonces a comprar un veneno y va donde su amada. En su camino se encuentra con Paris, quien lo increpa y enfrenta, y finalmente muere. Romeo finalmente ve a Julieta aparentemente muerta y se quita la vida. Julieta al despertar ve a su amado muerto y decide insertarse una daga en el pecho. Finalmente todos ven esta escena y Fray Lorenzo les explica el motivo de la tragedia. Las familias se reconcilian. Estas son las características de la obra. La historia es absurda y cargada de un amor superficial. Los adolescentes carecen de racionalidad. Repentinamente Romeo olvida a Rosalinda, conoce a Julieta, ambos se aman después de verse y se casan al día siguiente. Se retrata la tragedia que desencadenan las acciones cargadas de puro sentimiento pasional, ese amor candoroso que tropieza y deja muertos en su camino. Como vimos en el video anterior, Shakespeare no inventó esta historia. Esta proviene de la tradición griega y medieval, aunque está más directamente inspirada en un poema de Arthur Rock. Shakespeare consigue en su obra cierta empatía hacia los amantes y les da el sentido dramáticamente trágico. Es por esto que para muchos es la historia de amor más popular y quizá la mejor tragedia escrita, aunque para la mayoría esta obra se encuentra por debajo de las tragedias mayores del autor, que son Hamlet, Otelo, Macbeth o El Rey Lear. Nos llama la atención las edades. Romeo tiene 16 y Julieta solo 13 años. Esta peculiaridad les da una pasión inocente e inusual a los personajes. Esta vulnerabilidad lleva a Julieta a entregarse al amor y al suicidio. En cuanto a su forma, podemos decir que se utiliza el lirismo a través de sonetos y rimas. Además, destacan los recursos retóricos como el oxímoron. El lenguaje va de la mano con el sentido de la narración y destacan los contrastes. A veces es solemne, otras veces intimista, o cuando hablan los criados el lenguaje cambia a coloquial. En Romeo y Julieta no se percibe una tragedia buscada o justificada. Es más bien una tragedia como producto del azar o del destino. A diferencia de Hamlet o Macbeth, en esta obra la tragedia no llega por factores internos de los conflictos de los personajes, sino por factores externos. Sin duda, Romeo y Julieta es el arquetipo popular del amor apasionado y trágico. Para muchos, el amor ideal, aunque Recuerda seguir cuidándote y cumplir con el protocolo sanitario. Lávate frecuentemente las manos. Utiliza tapabocas. Mantén el distanciamiento social. Y desinfecta todas las superficies. Nos encontramos la próxima semana en otra clase de educación artística.